buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy retomamos el módulo de farmacología justamente donde prometimos, que es en el apartado de descubrimientos y desarrollo de fármacos. La bibliografía sigue siendo el libro de Ray Dalio, Farmacología. Así que sin más dilación, empecemos a esto. Vamos a ver por qué este proceso del desarrollo y aprobación de nuevos fármacos es importante. Básicamente esto es de suma relevancia debido a que estamos hablando de sustancias, compuestos químicos, ¿verdad?, de estructura conocida, los cuales van a estar actuando sobre sistemas vivos en humanos, básicamente. Entonces, esto es de suma importancia, el proceso de aprobamiento para el desarrollo y lanzamiento de un nuevo fármaco, porque si no existiera estos reglamentos que cada día se vuelven más y más rigurosos, nunca se llegaría a tener un fármaco que sea seguro al 100% para el consumo, que incluso un fármaco que ya es lanzado al mercado, ni siquiera en ese punto todavía sigue siendo 100% seguro para su consumo. E incluso fármacos que pueden llevar hasta 5 años en el mercado, no hay una seguridad del 100% para garantizar que es un fármaco sin efectos adversos que podrían ser dañinos y por lo cual tuvieran que retirarlo del mercado. Porque en el momento que un fármaco es ya lanzado a su comercialización, incluso en ese momento, el fármaco se encuentra todavía en una fase de pruebas que es la última fase, que es un estadio en el cual se ve ya el impacto a nivel global, cuando el fármaco actúa sobre personas de diferentes edades, etnias o condiciones genéticas que podrían predisponerlo a que el mismo fármaco actúe de una forma adversa o genere efectos adversos como tal en la persona que lo consuma. O sea que ni siquiera en ese estadio, ya cuando uno va a la farmacia y compra el medicamento, el fármaco, ¿verdad?, que necesita, ni siquiera en ese entonces uno está al 100% seguro de que no pueda existir un efecto por el cual, si se ve repetitivo en múltiples pacientes, tuviera que retirarse incluso del mercado ese fármaco. Por eso, muchos de esos fármacos que vemos, que tienen esos papelitos adentro, tienen un número en el cual se debería indicar a la farmacéutica, si por ejemplo consumes un fármaco en específico y te genera algún efecto adverso, dentro de esos papelitos que lamentablemente muy poco de nosotros, porque no me saco del saco, ¿verdad?, leemos, estos papelitos son para indicar a la farmacéutica, ya sea por vía email o llamando a la farmacéutica, indicándole el efecto que tuviste con ese fármaco que fue distinto a lo que se esperaba o la diana, ¿verdad?, del fármaco. Y eso es un concepto muy clave, la parte de la diana, porque más adelante veremos entonces cómo era este proceso antes que se seleccionaban los fármacos, cómo era exactamente. Este proceso de selección para el nuevo lanzamiento de fármacos antes era mediante la síntesis de análogos estructurales de moléculas ya conocidas, un modelo del yo también, puesto entre comillas, ¿verdad?, de que había un fármaco que ya hacía X acción, entonces se sintetizaba otro que hacía una acción similar, se sintetizaban análogos del fármaco. No se buscaba una explicación ya más farmacológica como tal de qué era lo que hacía el fármaco, cómo interaccionaba, hacia dónde se colocaba y por ende cuáles eran los cambios conformacionales que ocurrían en el lugar de acción del fármaco. Simplemente se administraban o se sintetizaban más bien con el fin de que un fármaco X es bueno para reducir la presión arterial, por ejemplo. Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Hacia dónde se une? ¿Cuál es la diana farmacológica de ese producto el cual genera ese resultado? Esto principalmente se hacía mediante el cribado, este proceso que le estoy diciendo de síntesis, que el cribado básicamente es el método por el cual se probaba en animales principalmente esas acciones de esos fármacos. Esto era como se realizaba antes, se vienen siendo los inicios de la farmacología prácticamente. Pero la farmacología es conocida por ser una ciencia muy exacta, en donde cada vez se va logrando el incluso, que sería lo ideal, personalizar el tratamiento farmacológico, pero englobándolo a un punto más, ¿cómo plantearlo? Un punto más genérico, ¿verdad? Se ha tratado de encontrar la acción directa de las dianas farmacológicas de cada fármaco. Entonces ahí pasamos al proceso actual, que es la creación de moléculas específicas hacia la diana farmacológica. ¿Se recuerdan en el módulo de
endocrino, cuando mencionamos que una hormona es específica para su receptor, pues esto precisamente es lo que se hace con la farmacología actual, la farmacología moderna, que es una farmacología la cual va enfocada a el perfil específico de cada fármaco, sabiendo a cuál tipo de receptor se une, dónde se encuentran esos receptores, cuáles son los cambios que ocurren debido a la unión del fármaco, es un fármaco agonista, un fármaco antagonista, un agonista inverso, qué hace ese fármaco, realiza cambios o es un modulador alostérico, todo ese tipo de cosas se ignoraban en ese modelo viejo para para el lanzamiento de nuevos fármacos. Ya con esta metodología se crea un perfil más específico de lo que verdaderamente hace el fármaco y por ende por qué se realiza ese efecto tras su administración y a su vez permite la identificación de efectos adversos en lugares distintos al sitio de acción diana e incluso efectos adversos en el mismo punto de acción diana. De hecho, en el video pasado, me parece que fue, mencionamos que existen efectos adversos que se pueden dar de carácter primario que ocurren cuando el accionar de un fármaco se une a su sitio de acción correcto, ¿verdad? Pero aparte de producir el efecto deseado, también produce otro que no es deseado, pero por la misma interacción en el mismo receptor. Pero también puede unirse a otros receptores, los cuales generan otros efectos que quizás no son deseados. Este proceso cabe destacar que se vio muy impulsado con el desarrollo de la biotecnología. Entonces, ¿qué es exactamente la biotecnología? La biotecnología es el uso de sistemas y organismos vivos con el fin de fabricar productos útiles y funcionales para esos mismos sistemas. Básicamente la utilización de organismos que están vivos con el fin de crear fármacos que son personalizados para esos organismos y por ende específicos y por ende que son conocidos los mecanismos por los cuales actuará dicho fármaco, a diferencia de lo que se realizaba antes, que era simplemente buscar un fármaco y su efecto sin conocer los mecanismos exactos. Por ejemplo, este desarrollo de la biotecnología permitió el desarrollo de biofármacos que, por ejemplo, un gran ejemplo es la insulina, que se logró sintetizar gracias a una bacteria de Escherichia coli modificada genéticamente poseyendo el gen de la insulina y por eso se permitió la síntesis de insulina de manera sintética por esta vía. Es muy importante saber que todos estos nuevos productos farmacológicos tienen que rendir un proceso de investigación tanto en animales como en pacientes. Obviamente primero en animales y luego en pacientes y esto es sumamente controlado. De hecho, en estudios bioestadísticos suelen llevar un nivel de confianza en los estadios bien iniciales incluso del 99%, indicando que el margen de error solamente sería del 1%, un valor de alfa de 0.01, lo cual es indicativo de que es un procedimiento muy controlado en las primeras etapas y poco a poco van perdiendo ese control para ver cómo actúa el fármaco ya en situaciones más reales, ¿verdad? Que cuando no existe un control como tal y es administrado ya finalmente a la población en general, viendo cómo actuaría entonces. Pero poco a poco se va perdiendo ese nivel de confianza con el fin de verificar eso, que es seguro el administrar el fármaco de esa manera, pero tienen que agotarse procesos para ir liberando sus niveles de confianza, por así decirlo. Es un proceso muy largo y puede durar de 10 a 15 años. Y así mismo como un proceso largo, es un proceso muy costoso. Se puede invertir en la fabricación de un fármaco entre 2.000 a 2.500 millones de dólares. O sea, es algo sumamente costoso y ponemos este promedio, pero incluso hay desarrollos de fármacos que llegan a los 4.000 millones de dólares y más. Entonces es una, un factor importante y que podría dejar explicar el por qué el freno que pueden tener muchos fármacos en desarrollarse es cuestiones económicas. De hecho, aquí se ve el ejemplo que nuestra bibliografía menciona, que el principal motivo es este. Y este comentario es basado en, por ejemplo, un medicamento que es moderadamente exitoso y que factura 40 millones de dólares anuales. Aquí hay un pequeño falta ortográfica, no coloqué el paréntesis, discúlpenme eso. Pues bien, el punto es este. Entonces es algo muy importante. De hecho, hay otro dato curioso que nos mencionan en la bibliografía, que es que por un mes que se atrase, una semana, perdón, que se atrase
el fármaco, supone una pérdida de 8 millones de dólares para la farmacéutica que está creando ese fármaco. ¿Por qué? Porque básicamente esa semana pues es tiempo reducido en el cual el fármaco podría haber estado ya cuando esté en su fase ya de comercialización, es tiempo perdido en el cual ese fármaco podría haber estado comercializándose, teniendo una pérdida neta de esos 8 millones de dólares en promedio. Podría ser más o podría ser menos. Un dato curioso de esto es que normalmente las farmacéuticas ya no se están enfocando mucho en crear fármacos de carácter de el yo también que mencionaba en un inicio. Las farmacéuticas normalmente ya se están tratando de enfocar en la creación de fármacos innovadores, fármacos con un mecanismo de acción nuevo o fármacos, ¿verdad?, únicos en su clase. Esto hace que sea mucho más complejo y mucho más costoso el desarrollo de estos fármacos porque ya no se está partiendo exactamente de un modelo base y modificando la eficacia. Se está partiendo de modelos desde cero para crear un nuevo fármaco, lo cual hace que sea necesario volver más rigurosos los mecanismos para probar fármacos y a su vez hace que sea un proceso más prolongado. Un punto importante entonces a ver es que, como ya se puede suponer, no todos los países van a tener suficiente capacidad económica para el desarrollo de fármacos. Por eso las potencias mundiales suelen ser los principales creadores de fármacos. Dígase Estados Unidos, Alemania o Japón van a ser los principales creadores, desarrolladores, ¿verdad?, de fármacos. Porque van a poseer el presupuesto necesario para hacer esa inversión por la salud. Eh, Básicamente, ahora hablando de lo que es la parte de ese descubrimiento y desarrollo de medicamentos, esto se rige mediante investigaciones, una serie de investigaciones que tienen como fin determinar la acción que va a tener el fármaco a nivel biológico benéfico para el paciente con X situación y las capacidades tóxicas que puede tener dicho medicamento a distintas dosis. Este proceso se debe llevar a cabo en tres grandes fases, que dentro de estas existen subfases. Por ejemplo, tenemos la fase química. Como indica su nombre, es la fase en la cual se sintetiza la estructura química novedosa o similar a otra que ya esté en el mercado o que ya sea conocida, ¿verdad? Se pueden modificar esas estructuras sintetizadas para así tratar de mejorar u optimizar más bien la acción de ese fármaco y se sintetizan o diseñan sustancias similares a las sustancias endógenas con el fin de probar la acción de una forma completamente experimental y controlada y todavía no en organismos vivos, el accionar de ese producto con potencial capacidad de convertirse en un futuro fármaco. Luego tenemos la fase preclínica. La fase preclínica, como indica su nombre, es la fase ya cuando estamos tratando con organismos vivos en un estadio antes de pasar a tratar en humanos. Por ende, solamente es un proceso llevado a cabo en animales. Este proceso es importante porque es la fase la que permite conocer en un sistema, en un organismo vivo, cuáles podrían ser los efectos adversos, las dosificaciones exactas para esos efectos adversos o el cambio de los efectos beneficiosos que podría tener el fármaco y el descubrimiento básicamente de las propiedades del fármaco en esos organismos vivos, ¿verdad? Y finalmente tenemos la fase clínica. Esta es la fase crítica porque ya esta fase es la que nos permite saber qué es o cuál es, perdón, el efecto que va a tener el fármaco en pacientes. Y ojo, incluso en etapas tempranas ni siquiera se trata en pacientes el fármaco nuevo o el potencial fármaco, ¿verdad? Se trata en personas sanas y personas sanas con múltiples reglas, ¿verdad?, para poder ser seleccionados. Por ejemplo, la primera fase clínica se seleccionan personas sanas que no posean ningún estilo de vida, ¿verdad?, que pudiera condicionar la calidad de diversos órganos o sistemas, para ser más exactos, que esta persona tenga. Ya en una segunda fase se seleccionan pacientes, de la segunda en adelante se seleccionan pacientes, pero estos pacientes en esta segunda fase siguen siendo, dentro de los pacientes que hay, los más sanos, los que más riguroso han llevado el proceso del tratamiento de su enfermedad y que menos o incluso nulos hábitos tóxicos han tenido. Por ende,
todavía sigue siendo algo que no es el 100% de la realidad en el día a día de un paciente promedio. Ya una tercera fase veremos que se pierde un poco más ese control y en la cuarta fase ya estamos hablando de comercialización y vigilancia ya luego de la comercialización. Pero esta fase es muy importante porque es la que permite ya saber cuál es el accionar en humanos. Esta fase clínica, bueno, aquí se menciona, tiene diversas etapas, como ya dije. Entonces ahora vamos a hablar de la fase química. Esta fase ya fue explicado lo que es, pero describiendo los puntos claves de esta fase química, vamos a ver que los fármacos actuarán sobre dianas específicas. Estas dianas terapéuticas son mediante las cuales se tiene el sistema de farmacología moderna en el cual se sintetiza una molécula, ya sea en un modelo de inteligencia artificial, un modelo virtual, que sea específico para un receptor, el cual será la diana farmacológica para el fármaco que se sintetizará. Esto se hace mediante una búsqueda en una quimioteca, que una quimioteca, más adelante una diapositiva lo explica lo que es brevemente, pero es como una biblioteca de fármacos. Se tienen cientos de miles de fármacos en esa quimioteca y por métodos robóticos, robotizados, ¿verdad? Se hace una comparación, la funcionalidad y efectividad que van a tener estos fármacos. Y esto también fue bastante impulsado, este proceso, con la secuenciación del genoma humano. Esto descubierto permitió entonces que puedan ser utilizados programas para evaluar la efectividad que tendría una molécula X que fue sintetizada a partir de ese programa biológico, ¿verdad? Entonces tiene esa finalidad. Luego de eso se van a identificar esas moléculas de partida que van a permitir la síntesis de esa molécula que actuará sobre esa diana farmacológica que ya fue encontrada en esa primera etapa. Esto se utilizará como una prueba funcional de la proteína diana para que ya se pueda ver como tal esa sustancia X cómo actuará sobre su diana farmacológica. Bueno, aquí se menciona lo de la parte robotizada que ya dije. Esto permite probar miles de compuestos por día. O sea, es muy importante este uso de la robótica porque ha permitido optimizar este proceso, que cabe destacar que sigue siendo largo en esta etapa, pero de todas formas, aunque sigue siendo un proceso largo, se ve optimizado por esta implementación de nuevos programas. Imagínense cómo sería todo esto, hacerlo a mano. Cientos de científicos de diversas disciplinas, ¿verdad? Tratando de verificar el accionar y el rendimiento de esos compuestos químicos. Gracias a esos programas robóticos, por día se pueden probar hasta 100.000 compuestos diarios y entonces se hace una selección de estos productos que podrían convertirse en fármacos y esto se le conoce como una detección selectiva de rendimiento ultra alto, donde se toman los fármacos de mayor rendimiento. A su vez, se pueden utilizar esos modelos moleculares informáticos para recabar en quimiotecas, que eso es lo que ya había mencionado, para identificar esos compuestos hipotéticos que podrían ser más acertados a la diana farmacológica que mejor accionar podrían tener. Y aquí se menciona lo que básicamente es la quimioteca, ¿verdad? Ese depósito o biblioteca farmacológica donde se tiene un registro de diversos productos farmacológicos. Para la selección de los compuestos, en la primera etapa se suele tener moléculas con características indeseables como su peso molecular o capacidad tóxica, pero ya antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que sepan esta parte que es muy importante. Esos mismos programas informáticos que van a seleccionar los fármacos según el perfil de lo que se está buscando hacia la diana farmacológica con mejor accionar y menos nocivos, porque se pueden configurar para esto, comprobando esa selección estratégica de que sean compuestos en menor medida posible nocivos. Sin embargo, hay ciertos fármacos que diversas características que hacen que sean descartados han demostrado ser efectivos por esas características que poseen para condiciones específicas, claro está. Entonces, eso hace un punto crítico a la hora de seleccionar fármacos. Eso es lo que va a seguir decir la siguiente diapositiva. Múltiples veces algunos aspectos estructurales moleculares, como la quiralidad que pueden tener, o rigidez, se asocian a fármacos exitosos. Entonces, es importante también esa parte, que no se pierde ese toque humano, ¿verdad? De que esa selectividad que hay que tener para esos fármacos tiene que ser muy específica y hay que evaluar muchos puntos de vista porque aunque se puede configurar ese programa informático para una selección
bastante personalizada al perfil que se está buscando, a la diana farmacológica específica, no se puede determinar a un 100% que estos productos que descartó el programa o que indicó como poco efectivos realmente sean así. Por ende, hace que este proceso, como quiera, tenga que tener diversas revisiones y demás, y lo hace por la parte que ya se mencionó más largo. Y pues bueno, sí es otro punto crítico a la hora de seleccionar compuestos candidatos. Una vez ya esos compuestos son seleccionados, estos compuestos seleccionados se empiezan a sintetizar a modo de homólogos, en sintetizas homólogos de esos compuestos que rebuscó la entidad robótica en la quimioteca mediante lo que es la química combinatoria y se sintetizan ya en laboratorio esos compuestos seleccionados. Estos ya son utilizados, pero es importante saber que también múltiples de esos compuestos, a pesar de ser sintéticos, muchos pueden surgir a partir de origen natural, que de hecho es la forma más clásica o tradicional de la farmacología, porque la farmacología en un inicio, lo mencionamos en la introducción de este módulo, era la síntesis, o sea, de los fármacos eran a partir de diversos productos naturales, como plantas y demás, y eran lo que fueron eso entonces los precursores de lo que hoy en día conocemos como múltiples fármacos, que son extractos eh, de plantas y demás, que ya, claro, son procesados, pasados por diversos procesos específicos para su refinamiento. Una vez ya tenidas las moléculas sintetizadas, se busca la optimización de estas. Se pueden modificar para hacer que esta molécula de partida, de la cual van a salir los compuestos candidatos, sean con el mayor rendimiento posible que puedan dar. Y ahí pasamos ya a la fase preclínica. Ya aquí salimos de esa seguridad de que no se está actuando sobre sistemas vivos y ya se empieza a actuar sobre sistemas vivos, pero animales específicamente. Esto con el fin de verificar qué tan seguro sería aplicar este fármaco ya en humanos. La farmacología, en esto hay distintos factores importantes a tener, que es que vamos a tener una farmacología de seguridad, como su nombre lo indica, es qué tan seguro es ese fármaco. Esas pruebas farmacológicas van a verificar que el fármaco no provoque efectos nocivos en el consumidor. Especialmente, eso se enfocará a los sistemas más vitales. Claro, o sea, es una revisión completa, pero en primer lugar se verifica esos efectos a sistemas vitales que podría tener. Otro punto que se va a tener es a tener en cuenta es que si el individuo que lo llega a consumir, en este caso, por ejemplo, el ratoncito que se lo administren, llega a crear una dependencia y su sistema o sea, alguno de sus sistemas de X o Y forma llega a presentar alguna anomalía, lo cual es indicativo de esa dependencia que creó ese ser vivo hacia el medicamento. Luego se evalúan los factores toxicológicos. Esas pruebas toxicológicas van a descartar la genotoxicidad y van a determinar las dosis máximas que se pueden tomar del X fármaco o potencial fármaco para que no sea tóxico y por ende cuál es el rango de dosis que permite el punto de acción óptimo para el fármaco. Luego se realizan pruebas de farmacocinética y farmacodinámica, como se explicó, que son las principales ramas de la farmacología. La farmacocinética viene siendo el efecto del cuerpo hacia el fármaco, que también se metaboliza, cuánto tiempo dura el cuerpo, se puede activar mejor por una vía o por otra, es necesario activarlo o es necesario, por ejemplo, evitar el efecto del primer paso. Hay muchas cosas, ¿verdad?, las cuales se evalúan en este campo, y también la farmacodinámica, cómo acciona el fármaco, en qué tiempo acciona, el fármaco necesita, en cuáles dosis, en qué concentración necesita estar en el cuerpo para ejercer su función. Todo ese tipo de cosas se evalúan en esas pruebas farmacocinéticas y farmacodinámicas. Y finalmente, se tiene la etapa de desarrollo químico y farmacéutico. En esto se va a evaluar la rentabilidad a la hora de sintetizar, desarrollar, ¿verdad?, dicho fármaco frente a diversas situaciones, ¿verdad?, valorando la estabilidad que este va a tener en esas situaciones en las que se le plantee. Es muy volátil, no permite, o sea, no se permite un transporte óptimo para el fármaco, o simplemente no sería rentable para una producción a gran escala dicho fármaco, por esos mismos factores que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces se establece en esa fase preclínica esa rentabilidad de que realmente ese eh,
potencial fármaco puede convertirse en un fármaco comercial. Aproximadamente en esta fase preclínica, del 100% de los candidatos a fármaco que se tenían, el 50% e incluso más suelen ser descalificados. Y el otro 50 entonces son esos otros 50 fármacos, por ciento de fármacos que fueron aprobados, sus potenciales fármacos habría que llamarle, ¿verdad? Se envían a las entidades autorizadas para lo que viene siendo las entidades del registro sanitario responsables, ¿verdad? Del aprobamiento de diversos fármacos para garantizar de que efectivamente esos fármacos candidatos pueden pasar a la fase clínica. Incluso ya en esta etapa también se pueden perder más candidatos a fármacos si así lo deciden esas entidades autorizadas. Ya una vez esto pasado, ¿verdad? Se puede pasar a la fase clínica, que es la fase más crítica porque ya estamos hablando de actuar en humanos, experimentación en humanos. Pero es por 4 subfases antes de su comercialización. Por ende, se tienen factores muy rigurosos que, como ya dije, mientras más van pasando los años y se busca personalizar más la medicina, se vuelven más rigurosos estas fases. Y de hecho hace que la farmacéutica se vuelva cada día más y más costosa para el desarrollo de nuevos fármacos. Primero vamos a tener los estudios en fase 1. Aquí, como ya dije, se tienen de 20 a 80 voluntarios, pero estos 20 a 80 voluntarios son seleccionados de una forma muy, pero que muy rigurosa. Deben ser personas sanas, jóvenes, suelen ser varones la gran mayoría, en gran parte de los casos, ¿verdad? Y deben ser personas que lleven un estilo de vida muy sano, muy pocos hábitos tóxicos e incluso deben ser nulos, dependiendo del caso que estemos hablando. Y deben ser básicamente los mejores candidatos para que cualquier efecto adverso que pueda ocurrir puedan resistirlo de la mejor manera. Esto con el fin de crear o responder a las preguntas de los diversos efectos desagradables que pueden crear esos fármacos, por ejemplo, dar náuseas, mareos, dolores específicos por su consumo, cansancio, cosas así. Preguntas sobre sus propiedades farmacocinéticas, cuánto tiempo, en qué tiempo se metaboliza el fármaco, el ingerirlo en comidas, el ingerirlo con comidas afecta el accionar del fármaco. Ese tipo de preguntas se responden aquí. Y preguntas de los efectos a dosis distintas, sabiendo que, por ejemplo, quizás a una dosis específica podría generar un efecto, pero una dosis más alta genera otro, o una dosis mucho más alta podría ser tóxico, aunque la parte de toxicidad ya se descartó en la parte preclínica, porque pues, efectivamente fue para eso que se hizo esa fase. En esta parte es más para evaluar qué tan capaz es ese fármaco a distintas dosis y si puede tener efectos distintos a dosis distintas, valga la redundancia, ¿verdad? Luego tenemos a los estudios en fase 2. A partir de la fase 2 solamente se trata a pacientes, pero en la fase 2 son pacientes muy sanos. Son pacientes que tienen la X enfermedad que se busca tratar con el fármaco, pero son pacientes que siguen un control riguroso de su enfermedad. Aparte de eso, son pacientes que llevan un estilo de vida saludable, igual, pocos hábitos tóxicos y demás. Esto hace la misma evaluación que la fase 1, pero ya en estos pacientes, que suelen ser de 100 a 300, cabe destacar. Se evalúan esos efectos farmacocinéticos y farmacodinámicos que son beneficiosos para el paciente, estableciendo una diferencia entre su estado patológico antes de empezar a consumir X medicamento y su estado patológico luego de haber consumido X medicamentos. Luego se tienen los estudios en fase 3. Ya aquí sí se empieza a perder un poco esas riendas que se le tenía al experimento, porque ya se pasa a tener un enfoque en pacientes más reales. Por eso es un enfoque o ensayos multicéntricos que ya se actúa sobre miles y miles de pacientes y eso se busca para tratar de comprobar el accionar de un fármaco, el nuevo, con un fármaco o la estrategia terapéutica que actualmente se está utilizando o el placebo, ¿verdad? Que se está utilizando en el momento. Esto con el fin de verificar si realmente ese fármaco en los pacientes ya más reales, entre comillas, vamos a plantearlo, porque aunque hay más libertad en esta fase, sigue habiendo cierta, no voy a decirle sesgo, pero hay cierta, eh, podríamos decir que limitantes, porque no se está llegando al alcance global donde se podrá tener de forma palpable cualquier efecto adverso evaluado en todos los escenarios posibles genéticos, por edad, por condiciones ya de salud, por efectos, condiciones ambientales, por la región geográfica que se encuentra la persona y demás.
En esta fase quizás no podría ser evaluado al 100% eso, ya es en la fase 4. Pero esta fase 3 es el punto crítico porque es esta la fase en la cual se decide cuál fármaco va a poder ser aceptado por las organizaciones encargadas para el manejo de la aprobación de nuevos fármacos. La FDA suele ser el ejemplo clásico, y cuáles no logran hacer esto. Por eso es el punto más crítico en la fase de aprobación de nuevos fármacos. Ya luego de esto, se envían esos resultados y demás a la FDA o otra entidad, ¿verdad?, que sea reguladora para este lanzamiento de nuevos fármacos, y se empiezan los estudios en fase 4, que es cuando ya el fármaco se empieza a comercializar. Y ese fármaco que se empieza a comercializar ya tiene un alcance a millones de personas. Ese alcance a millones de personas es lo que verdaderamente puede ser indicativo de si el fármaco tiene efectos adversos en cualquier escenario, porque ya en este sí se pierden totalmente las riendas. Cabe destacar que mientras fuimos avanzando en estas fases, se fue perdiendo el nivel de confianza que se tenía en un inicio. En la fase preclínica se tenía un nivel de confianza incluso del 99%, pero ya en estas fases se tiene un nivel del 95%. Y de hecho, cuando ya se llega a la fase 4, se puede considerar que se tiene un nivel de confianza del 90%. O sea que ya se van perdiendo esas riendas, ese control que se tenía de esa muestra específica. Ahora vamos a ver lo que es la presentación y publicación de resultados. Esta parte es muy importante porque es lo que permite conocer la realidad de lo que fueron los ensayos clínicos en humanos. ¿Por qué? Porque lo que podría hacer cualquier farmacéutica estratégicamente para presentar la innovación o básicamente lo más atractivo, ¿verdad?, que serían los efectos, los estudios positivos de esos fármacos que aprobaron y que fueron buenos, pues la imagen que daría la farmacología sería que cada día se puede desarrollar más y más fármacos y demás, que no es que no esté mal el decir eso, pero no se puede tapar el sol con un dedo, como dicen. Hay que presentar todos esos experimentos fallidos que podrían entonces sentar las bases de esos efectos adversos y cosas que se deberían tomar en cuenta. Esto es más por una cuestión ética que es importante. Por eso, esas entidades autorizadas para probar nuevos fármacos citan de que es obligatorio el tener un registro desde el inicio de una investigación hasta su final, sea un final positivo o sea un final negativo de cada fármaco, y debe ser publicado ese resultado. Ahora hablando de los biofármacos, estos biofármacos son fármacos que se sintetizan a partir de la biotecnología, que ya se explicó lo que es, y constituyen básicamente en un año el 30% de los nuevos, aproximadamente, ¿verdad?, el 30% de los nuevos fármacos que son autorizados. El desarrollo de los biofármacos fue un paso muy innovador en la farmacología porque permitió la síntesis de fármacos a partir de esos sistemas vivos, lo cual permite de que el fármaco tenga menor chance de desarrollar efectos tóxicos en organismos vivos, porque ya se hizo en base a esos organismos vivos pensado de esa manera, ¿verdad? No una forma totalmente sintética para luego ser aplicado a estos organismos vivos, sino que fue hecho por y para esos organismos vivos. Ahora vamos a hablar un poco de los aspectos comerciales de esos fármacos. Se mencionó en el video pasado un poco de esto, pero es importante saber que si ya una farmacéutica logró desarrollar un fármaco y se aprobó por la FDA y demás, a esa farmacéutica automáticamente se le otorga una licencia de exclusividad, ¿verdad?, una patente para dicho fármaco, lo cual le permite comercializarlo por X cantidad de tiempo, la cantidad de tiempo que dura esa patente, con el fin de recuperar esa inversión que perdieron, bueno, perdieron no, esa inversión que hicieron, porque por algo es una inversión, en el desarrollo de ese fármaco. Por eso es muy importante esta parte, porque es lo que le permite a la farmacéutica seguir teniendo fondos monetarios para el futuro desarrollo de más fármacos, porque recuperan esa inversión mediante esta patente que le otorga a la entidad autorizada. Una vez acabado ese periodo de exclusividad, pues lo que ocurre es que ya otras farmacéuticas pueden sintetizar, pueden comercializar ese fármaco que ya se había descubierto, ¿verdad? Y por ende llegar a tener un alcance más asequible para el usuario, porque cabe destacar, estos precios comerciales que tienen esos fármacos de marca, por así decirlo, va a ser un precio un poco más elevado, incluso mucho más elevado, que un fármaco que sea genérico, que ya sería en este aspecto el fármaco genérico.
Ahora hablando de lo que es el proceso de reposición de fármacos, el proceso de reposición de fármacos viene siendo básicamente cuando un fármaco X pasó las etapas iniciales de los ensayos preclínicos, la fase química y demás, pero falló quizás en la fase clínica, que es lo más probable, pero se retoma para otra investigación futura. ¿Por qué esto se realiza? Esto suele ocurrir, más bien no porque se realiza, bueno sí, porque se realiza. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque en X investigación, por ejemplo, un fármaco se buscaba que hiciera una acción específica y generó algún efecto adverso, lo cual quizás no fue un efecto adverso totalmente negativo, pero es suficiente como para descartarlo y no permitir que pase X prueba o X fase. Pero se puede retomar, y precisamente por eso es importante la exposición de los resultados, incluso los que son negativos, porque se puede retomar para futuras investigaciones que se busque un efecto farmacológico, el cual ese fármaco que fue rechazado podría tener. Y entonces se puede retomar, pero desde ese punto ya no tienen que pasar esas etapas iniciales que ya había pasado en esa otra investigación. Por eso es importante la publicación de cada una de esas fases, incluso si ya llegan a tener efectos positivos o no. Pues nada, eso fue todo por la clase de hoy y en el próximo video veremos el tema de absorción y distribución de fármacos en este módulo de farmacología. Así que nada, espero que la hayan pasado bien y nos vemos en el próximo video.